Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muy felices de poder compartir con ustedes, como regularmente lo hacemos, pues algunos temas relacionados con los contratos FIDIC. Eh, Apreciamos mucho que se hayan inscrito y esperamos que esta presentación les sea de utilidad. Entonces, el día de hoy vamos a referirnos a un tema muy, pues yo creo que muy interesante. La verdad es que yo lo he pensado por mucho tiempo, que es la situación de todas las herramientas que no forman parte de los libros que tradicionalmente conocemos como, en fin, o sea, probablemente hablamos del rojo, del amarillo, del plata y todas estas herramientas, perdón, me quedé aquí pensando en los que me habían mandado, algo, que nos permiten entender como contratos qué son los contratos. Pero la verdad es que hay muchas otras herramientas que son indispensables para poder entender los contratos FIDIC. Bueno, entonces, uno de los temas importantes es entender qué fundamenta o cuáles son los fundamentos del contrato FIDIC. Algo que me pasa regularmente con todas las personas que platicamos en nuestra práctica es que regularmente piensan que los contratos FIDIC son como si fueran templates, como si fueran machotes, les decimos en México, machotes es un término muy feo, pero la verdad es que en inglés tiene el equivalente que se llama template. El template es simplemente un documento que llegas, lo recibes, lo llenas y pues ya, está listo para usarse, ¿no? En gran medida la industria sí se ha acostumbrado a no generar documentos especializados, no tener algún tipo de sistema y en muchos casos, pues lo que hace la industria es buscarse soluciones ágiles, ¿no? Entonces yo digo, muchos usuarios lo buscan por no contratar un abogado o simplemente hacerse la vida más fácil en lugar de, pues, elaborar un contrato propio. Lo cierto es que FIDIC es un sistema completo que permite pues un desarrollo y disciplina y gobernanza en el proyecto. Y por lo tanto es un sistema. Este árbol es un ejemplo, ¿no? Regularmente tenemos pues muchas preguntas. ¿Cómo se prepara un contrato FIDIC? ¿Cuál es la mejor forma de contratar a un consultor barra ingeniero FIDIC? Porque no todos los consultores van a actuar como ingeniero FIDIC. ¿Cuál es la mejor forma de contratar a un contratista bajo un contrato FIDIC? ¿Cómo se interpretan las cláusulas del contrato FIDIC? Algo que es muy recurrente. ¿Dónde contrato al DAB, no? O al DAB y en dónde? ¿Qué significa prevención de disputas en la práctica? Y muchos otros temas que realmente son los que nos permiten que el contrato lo entendamos en su sistema y lo podamos aplicar como sistema. Tenemos que recordar que si simplemente usamos el contrato como tal, como FIDI, que llenamos las cláusulas y lo que se nos ocurra, por más absurdo u óptimo que sea, no necesariamente estamos hablando y ayudando a que el sistema se fortalezca. ¿Cuál es el problema de que no se maneje el sistema? Pues que la verdad es que el beneficio del contrato FIDIC es ese, el sistema. El beneficio del contrato no es tener cláusulas predefinidas, porque si nos fijamos, en realidad, los contratos FIDIC son contratos de construcción, no son cosas súper extrañas, patentadas, tecnología. No, 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 no. Es un sistema ordenado y disciplinado que permite que las operaciones y gestiones dentro del contrato funcionen en un entorno. Yo en algún momento en mi libro puse ecosistema, ¿no? Es una palabra que yo utilizo recurrentemente porque es como estas relaciones que tienen los seres vivos en un entorno natural. Pues FIDIC tiene un ecosistema de alguna forma. Y al no entender todo esto, lo que pasa es que decimos, no, los contratos FIDIC no funcionan, yo no los quiero, son una cosa que nada más me complica la vida. Pues claro, como todo lo que hacemos en la vida, si queremos lograr ciertas cosas, se nos complica. O sea, si queremos tener una carrera, se nos complica hacer la carrera. Si queremos manejar un automóvil, se nos complica. Pues tenemos que aprender a manejar un automóvil. Pero estamos ahora muy acostumbrados a hacer las cosas muy rápidos. Entonces, un poco lo que estaba pensando hoy en la mañana es que este webinar es un poco como decir, para contratos FIDIC no usemos el folletito de Quick Start, ¿no? Como cuando nos recibimos un teléfono o cuando tenemos la oportunidad de estrenar un automóvil o un aparato. Lo primero que nos vamos a hacer es el Quick Start. ¿Cómo lo prendo? ¿Cómo lo apago? ¿Cómo funciona? Pero tiene muchísimas más funciones que a veces no sabemos utilizar. Entonces, de alguna forma, lo que les vengo a platicar el día de hoy es esto. En el árbol, lo visible, tenemos a los contratos FIDIC.
Pero abajo tenemos una serie de herramientas que son las raíces que nos permiten entender a los contratos y su filosofía. Entonces, vamos a hablar de todas estas herramientas y contratos, estas herramientas a partir de ahora. Considérenlas para sus proyectos y para sus necesidades porque realmente son muy útiles. Y una de las cosas importantes de estas herramientas es que están disponibles absolutamente en la página de internet de FIDIC. Si nos vamos a la parte de publicaciones, y vamos a estas últimas tres apartados que se llama memorándums, guías de mejores prácticas y notas de práctica, lo que se llaman guidance memorandums, best business practice documents y practice notes, vamos a encontrar en una medida todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, no es ciencia oculta, no es magia, es algo que está ahí y que nos puede servir mucho desde la concepción del proyecto hasta el final del mismo a través de las disputas. Van a ver qué interesante es el contenido de todos estos documentos. Bueno, primero voy a hablarles del apartado contratación de consultores y contratistas. Eh, Muchos de los problemas que se generan en los contratos FIDIC es porque, como ustedes saben, el núcleo o el foco del contrato FIDIC, particularmente rojo y amarillo, se ciñe en el ingeniero. Verde, turquesa, esmeralda, muchos de estos, dorado, manejan eh, representantes. Algunos son ingenieros, el ingeniero FIDIC, otros son representantes del contratante, como en el libro plata. Pero no cabe duda de que lo que FIDIC hace como Federación Internacional de Ingenieros Consultores es promover que la consultoría, que es la industria del conocimiento, ayude a desarrollar todos estos temas. No podemos desarrollar un proyecto de infraestructura sin proyectos de planeación, de factibilidad, estudios previos, etcétera. Y esto es lo que nos sucede, ¿no? En otro sentido, el ingeniero FIDIC es un consultor. Entonces, en la medida en la que nosotros contratamos a ese consultor, inclusive para hacer nuestros términos de referencia, nuestras licitaciones y nuestros proyectos, vamos a tener un buen desarrollo de nuestro proyecto. Quisiera empezar, voy a dejar al final un ratito de preguntas, por favor, escríbalas en el chat para que no se nos pase, para poder tener el tiempo. Escriban todo lo que ustedes gusten, aquí para eso estoy. Entonces, primero les quiero platicar de la guía de procedimientos de contratación FIDIC. Esta es una guía casi desconocida y fíjense que fundamental. ¿Cómo preparo una licitación para un contrato FIDIC? Esta guía, a pesar de que está hecha del 2011, lo primero que hay que decir es que ya está en revisión. Y segunda es que FIDIC está apostando grandemente, y ustedes lo van a saber los últimos meses del año, después de septiembre, después de la conferencia de la India, que va a hacer un énfasis muy importante en lo que es la preparación de expertos en licitaciones de FIDIC. De alguna forma, el sustento es esta guía. Esta guía es la que indica cómo llevar a cabo los procedimientos de contratación y en qué momentos. Por ejemplo, explica primero cuáles son los tipos de eh, estudios previos de prefactibilidad, factibilidad, diseño, dependiendo de cada uno de los contratos, el tema de la contratación del ingeniero, el tema de la contratación de los contratistas, tomando en cuenta el tipo de contrato. Y es muy interesante porque no lo leemos. Déjenme decirles que muchas veces no consideramos esto porque si no aplica mi ley local y entonces yo aplico la ley de contrataciones. Realmente la ley de contrataciones públicas locales no se contradice con este libro para nada. De hecho, es una de las bondades de FIDI, que aplica a todos los países y a todas las jurisdicciones y a todos los sistemas legales. Entonces, de alguna forma, lo que dice es el orden, la secuencia y la importancia, que no tiene ninguna contradicción y al contrario, complementa perfectamente la ley correspondiente de contrataciones públicas locales. Yo les recomiendo que en algún momento, si les interesa, este libro lo compren. Una cosa interesante, bueno, primero no vengo a promover la compra, les vengo a promover el contenido. Tiene algo muy interesante esta publicación, que es que tiene una serie de gráficos que se abren como si fuera una sábana, una planilla. Entonces a mí no me gusta la versión electrónica porque se pierde este efecto de esta planilla, pero cuando ustedes tienen el libro físico, es muy interesante ver cómo se abre y ver toda la secuencia de las actividades. Entonces, para todos aquellos que estén interesados en lo que es la contratación, me refiero a contratantes,
públicos o privados, este es un libro fundamental. Es un libro en el que les va a decir qué cosas tiene que tomar en cuenta el contratante para poder formular un contrato FIDIC, prepararlo desde su concepción hasta el award, que es la adjudicación o la elección del contratista, ¿no? Entonces, este es el primer documento que yo les sugiero y es una primera herramienta. Segundo, para que yo tenga la adecuada contratación de los consultores, necesito definir qué es lo que pueden hacer. Entonces, tenemos dos guías súper interesantes, que es la Definition of Services Guidelines, que hay dos versiones, una de obras civiles y otra de construcción. Eh, una es de 2009, la otra es de 2016, son dos cosas distintas. Ahorita les voy a enseñar más o menos qué dicen una de ellas, pero lo importante es establecer cuáles son algunas de las actividades que ustedes tienen que considerar previas a la celebración de un contrato de esta naturaleza. O sea, son buenas prácticas de la industria en cuanto a cuáles son los temas que los consultores y los ingenieros podrían llegar a definir para poder contratar. Por ejemplo, fíjense qué interesante. Dependiendo del tipo de contratación, si es contratación convencional, es decir, la tradicional, que es cuando el contratante le provee al contratista el diseño de construcción, que es el design build, y también habla de los public-private partnerships, que se me parece sumamente interesante. Entonces, fíjense cómo dice cuáles son algunos de los servicios que ustedes pueden requerir. La planeación del proyecto, la formulación del diseño conceptual, el programa de diseño y plan de costos, la preparación del contrato, la contratación, el llamado a las ofertas, supervisión, etcétera. Eso en el caso del tradicional, que sería el equivalente al libro rojo. El equivalente al libro amarillo, el design build, por ejemplo, planeación del proyecto, formulación de un brief de diseño y pues todo lo que ustedes ven aquí. Entonces, resulta muy importante porque nos resume en un solo documento cuáles son algunos de los servicios de consultoría que nos pueden ayudar a desarrollar el proyecto. Una cosa muy interesante es que estos documentos están libre disposición y no se venden por FIDIC. De hecho, si ustedes entran a la página, ustedes lo van a ver y los pueden bajar y son gratuitos. ¿Por qué? Pues porque son guías que proporciona FIDIC para el mejor desarrollo del proyecto. Luego la otra es la de la selección de consultores, cosa que es bien interesante porque el consultor de alguna forma es el que nos va a acompañar desde el principio, el que va a hacer los estudios de prefactibilidad, factibilidad, los estudios de suelo, los estudios ambientales, los estudios sociales. ¿Cómo selecciono a un consultor? Recordemos que el ingeniero FIDIC es solamente un tipo de consultor. Este consultor a veces coincide con el mismo consultor que hemos hecho, que hemos tomado con anterioridad. Por cierto, ojo, está siendo muy cuestionado el que el mismo consultor que prepara el diseño sea contratado como ingeniero en un libro rojo en el cual tiene que, perdón, un libro amarillo en el que tiene que gestionarse el tema del diseño. Entonces, este libro de selección de consultores lo que hace es ayudar a definir cómo y en qué sentido los consultores pueden ser escogidos apropiadamente por un contratante. Fíjense lo que dice el prólogo. El consultor adecuado logrará una mayor certeza del resultado del proyecto y aportará valor al cliente en términos de mejoras y reducción de riesgos, muchas veces superior al valor de cualquier tarifa involucrada. Esta publicación está complementada con otras. Por ejemplo, una que es muy interesante, que es el Qualification and Cost-Based Selection of Consultant, que este es muy reciente, es del 2023, en la que se insiste, y esto se dice desde la guía de procura que les dije la primera, dice que los consultores no deben de contratarse bajo el esquema del precio más bajo. ¿Por qué? Porque lo que se basa para contratar un consultor no es el precio, es su experiencia, su capacidad, su calidad. Y entonces una cosa que me llamó la atención y se las quise reproducir, es algo que dice esta publicación que dice, FIDIC recomienda encarecidamente que bajo ninguna circunstancia los servicios de consultoría se deban de contratar al menor costo, igual que no se querría acudir al abogado o médico más barato. Para los que son consultores de aquí, lo entenderá perfectamente bien, que pues el consultor se prepara, se capacita, mantiene una plantilla, pues tiene que estar actualizado y todo esto tiene un costo, no solamente presto el servicio porque tengo personal. Entonces, de alguna forma, lo que dice y ayuda es define y contrata a tus consultores en base a parámetros de calidad y no solamente de precio.
Otro que me parece muy interesante es el de Guidelines for Integrity Management. ¿Cuál es la importancia de esto? Fíjense que en la práctica, por ejemplo, es cuestionado el tema de que el ingeniero tiene que actuar neutral en los 2017 en las decisiones, en las determinaciones, para el efecto de resolver reclamos y algunos otros temas derivados del contrato. Entonces, una de las cosas que yo siempre insisto en nuestros proyectos es, ¿por qué tienes que tener un ingeniero neutral? Y si tienes un ingeniero neutral, ¿cómo lo garantizas? Porque le paga el contratante. Entonces, es una figura súper cuestionada y lo sabemos. Una de las cosas que ustedes verán es que FIDIC promueve código de ética de los consultores. Esto no está expresamente aquí, pero ustedes pueden entrar al código de ética de consultores porque eso está más relacionado con el tema profesional. Pero este es una muy buena guía sobre el manejo de la integridad. ¿Por qué tengo que tener características de integridad y de debida conducta como ingeniero? Pues porque es fundamental siendo un actor relevante en los contratos. No solamente es un tema profesional, es un tema también ético. Yo les decía hace rato del asunto del diseño, quise decir rojo, primero dije rojo y luego me confundí, dije amarillo. Tuvimos un caso en el que un consultor que hizo el diseño, posteriormente fue contratado como ingeniero FIDIC en un libro rojo, y el contratista cuestionó que el diseño estuviese bien realizado. Y por lo tanto, pues lo elevó al ingeniero. Evidentemente el ingeniero no lo iba a aceptar porque era el que había hecho el diseño en un contrato anterior. Entonces, me refiero al contrato anterior de diseño para este contrato en el que el contratista cuestionó el diseño. Entonces, de alguna forma, y en ese caso específico, se evidenció un conflicto de interés que inclusive llegó a autoridades de ese país. Lo importante que les quiero decir aquí es, hay que ser muy cuidadosos en la cuestión de la conducta del ingeniero, y este es uno de los documentos que les puede servir. Luego vamos a lo que se refiere a los acuerdos, el libro blanco. El libro blanco, que es el documento, el acuerdo que firman contratante e ingeniero para la prestación de sus servicios como ingeniero FIDIC. Una de las cosas que aquí, por eso puse el new, porque recién en 2025, diciembre de 2025, en la conferencia de usuarios de FIDIC en Londres, se publicó la guía de emisiones y el manejo de emisiones de carbono de FIDIC, una guía súper, súper interesante que ahorita vamos a hablar con ella. De ella. Pero lo interesante del nuevo libro blanco que provee FIDIC es que ya incluye la guía dentro de su libro. Bueno, ¿cuál es la importancia del libro blanco? La importancia del libro blanco es que se pueda definir una serie de condiciones específicas del contratante para el ingeniero y que el ingeniero pueda preparar el diseño, dar consultoría en administración, fungir como ingeniero FIDIC. Una de las cosas que resulta, pero casi, casi en forma común y se está corrigiendo poco a poco, es que los contratantes simplemente dicen, te contrato como consultor para un contrato, pero no lo guían ni lo vinculan directamente con las funciones del contrato en el que van a desempeñar. Y esto es tan sencillo como una frase que diga en el libro blanco, te contrato como consultor para efecto de que actúes como ingeniero bajo el contrato FIDI que se le abre con tal, libro rojo, tal, 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 y asumirás las funciones relacionadas con esto. ¿Cuál es el tema práctico? Pues que muchos ingenieros o consultores los contratan basados en una consultoría general, pero cuando se dan cuenta de que tienen obligaciones bajo contrato FIDIC, que es el que tienen que administrar, se dan cuenta de que sus obligaciones son mayores. Por ejemplo, la de la revisión de reclamos en una forma neutral y la determinación, y por ejemplo, los compromisos de acuerdo antes de la determinación de la cláusula 3.7. Entonces, lo que les va a pasar es que, o que lo que tenemos que hacer es vincular esto en una forma específica. A veces los ingenieros FIDI que son contratados no tienen esta vinculación e inclusive ni siquiera preparan bien sus ofertas porque no está vinculado y esto de alguna forma es responsabilidad del contratante. Pero el contratista también tiene que saber para dónde es contratado y cuáles son sus funciones. Entonces, esta es una muy buena publicación, que este ya es un contrato. Por cierto, en las denominaciones de FIDI que esto no es un contrato, se llama agreement, acuerdo, no es un contract, porque es desde el punto de vista de derecho continental tiene el mismo valor y simplemente se diferencia para efecto que no se entienda un contrato para el contratista, un contracting, sino un acuerdo para el consultor que es prestador de servicios. Ya les había adelantado un poquito de esta guía de gestión de carbono que salió en el 2025. Este es un enfoque muy interesante que FIDIC lleva a cabo para la ejecución de proyectos de construcción y gestión de emisiones de gases de efecto invernadero.
Este es un recurso que ya se está utilizando y lo que dice esta guía, que por cierto también es gratuita y la pueden bajar, sobre todo son las instrucciones de la guía, es que esta guía se incorpora en los contratos, no es una guía que opere independiente. Entonces, lo que hace esta guía es decir, cómo para efectos de incluir este tipo de estipulaciones sobre emisión de carbono, efecto de carbono, eh, tienes que incluirlo para el contratista y para el contratante. Es un esfuerzo conjunto. Pero entonces, fíjense cuál es la lógica. El consultor tiene que incluir dentro de las instrucciones de licitación que va a preparar esta guía y tiene que incluir las estipulaciones. Por eso, ustedes verán que la nueva guía ya incluye esta guía sobre emisiones de carbono. Y entonces, ahora digamos que lo nuevo es que ustedes puedan contemplar estos servicios, incluyendo la posibilidad de reducción de gases de invernadero a través de sus contratos. Entonces, es realmente algo muy importante, sobre todo porque creo que ahora son esfuerzos privados, tomando en cuenta pues que todos estos acuerdos de temas ambientales que lamentablemente no han tenido buena acogida en los últimos años por las políticas de algunos países y algunos bloques, ¿no? Entonces, bueno, eh, voy a pasar a otros dos que están vinculados con el contrato, con el libro blanco, que tampoco se conocen, que es cuando yo tengo un joint venture de consultores, entonces me uno a través de este contrato. Es un acuerdo que se emitió en 2017, es un libro que se publicó en 2017 y lo que hace es establecer los principios de un joint venture, un consorcio para consultores. Por eso es un libro que tiene el mismo color, si se fijan, que el libro blanco. De la misma forma, hay un acuerdo para subconsultores. Una de las cosas que nos pasa un poquito por este desconocimiento de estas herramientas, es que cuando tenemos que bajar las relaciones, cuando tenemos que bajar las contrataciones, entonces lo hacemos ya en un sentido que como Dios nos da a entender. Entonces, lo que FIC ofrece son contratos hacia abajo, un flow down. Este es uno para efectos de consultores. Vamos a ver que hay uno también para contratistas. Y esto ayuda a que haya una congruencia entre la relación de contratante y consultor y subconsultor porque eventualmente algunas de las porciones de su consultoría tendrán que ser pues, las que generen el cumplimiento de las obligaciones para las partes. Tenemos otra que se llama la guía de FIDIC para la selección de contratistas. Es también muy interesante. Esta se refiere sobre todo a cómo los selecciono basado en el tipo de contrato. Si es un contrato tradicional, si es un contrato de diseño-construcción, si es un EPC, inclusive si son asociaciones públicas-privadas. Por cierto, está en la cola de producción un contrato de asociación público-privada y un contrato colaborativo que verá a la luz en los próximos años en FIDIC. Acuérdense que pues, son procesos un poco lentos, por decirlo de una forma así, pero cuidadosos para que las publicaciones sean y tengan el efecto deseado. Bueno, vamos a hablar sobre la preparación del contrato FIDIC. ¿Qué nos da FIDIC? ¿Qué nos proporciona FIDIC? Cuando vamos a preparar un contrato como contratantes y consultores, necesitamos saber una serie de herramientas. Y esas herramientas no necesariamente, es más bien, no nos las dice el contrato FIDIC. Aunque si ustedes tienen su libro físico, van a encontrar que después de las condiciones generales, un apartado que se llama guía para la preparación de condiciones particulares. Esa guía para la preparación de condiciones particulares les va a dar ejemplo, es una guía precisamente la que facilita el entendimiento de estos contratos y cómo se pueden modificar las condiciones particulares. Ahorita vamos a hablar del documento que rige, según FIDIC, la preparación de condiciones particulares. Pero de alguna forma, lo que nos pasa es que en la práctica los preparamos como podemos entenderlo, por lo mismo. Y a veces un problema grave que tenemos es que recurrimos a nuestras disposiciones locales y pensamos que son contradictorias y entonces vamos modificando el contrato FIDIC haciéndolo realmente pues inoperante. El primero que la mayoría de ustedes conocen, pero no quise omitirlo, es el de los principios de oro. ¿Cómo aplico los principios de oro en las condiciones particulares que voy a preparar? Acuérdense que hay 5 principios de oro que se refieren desde el no cambiar la distribución y riesgos de los participantes en el contrato, ni eliminarlos. Esto se refiere que entre contratante y contratista tengo que mantener un equilibrio apropiado y para efectos de FIDIC tengo que incluir al ingeniero FIDIC y al DAF necesariamente porque esto forma parte de este sistema. Paralelamente, hay otros principios en los que dicen, tengo que preparar las condiciones en una forma clara y precisa para que se puedan interpretar adecuadamente. Y la segunda es,
tengo que poner término, tiempo razonables. Acuérdense, son 5 principios. No me voy a meter, como ustedes ven, en ninguno de estos documentos, pero este documento también lo pueden bajar gratuitamente y se pueden dar cuenta de ellos. Por cierto, cada uno de los contratos 2017 que ustedes bajan y compran tiene en esta guía para la preparación de condiciones particulares, lo primero que tiene es la reproducción de los principios de oro. Entonces, si ustedes tienen un contrato físico, pueden perfectamente tenerlo, porque una de las cosas que tiene los FIDIC Golden Principles como documentos que no están traducidos al español, cosa que estamos ahorita insistiendo varios hispanoparlantes que estamos vinculados como certificados a FIDIC. Entonces, consideramos que puede ser muy útil el utilizar lo que dice los contratos, libro rojo, amarillo y plata, en la guía de preparación de condiciones particulares para conocer el tema de los principios de oro. Otro documento súper importante y muy interesante es la guía de FIDIC de contratos. Esta es una guía, hay 2 guías. Hay la guía para los contratos 1999, no lo estoy poniendo aquí, pero si ustedes entran a su página podrán ver que hay una guía para la interpretación oficial de contratos FIDIC 1999, rojo, amarillo y plata, y esta es lo equivalente para los 2017. Es una guía muy interesante. Son 2 libros bastante chonchitos, como decimos en México, bastante gruesos. De hecho, son muy pesados. Yo ya no viajo con ellos porque verdaderamente era una carga tremenda, porque son un papel muy amplio, es muy bonitas publicaciones que tiene FIDIC, muy finas. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, pues 2 valores que tiene esta publicación. Una es que ustedes verán cláusula por cláusula qué es lo que dice el libro rojo, amarillo y plata y cuál es su interpretación y cuál es su diferencia. A mí me parece una gran herramienta y un gran recurso para todos aquellos que están en esta definición de sus obligaciones. Regularmente la gente lo compra ya que tiene el contrato y para interpretar el contrato, pero yo les diría, es también una muy buena guía para preparar el contrato, qué es lo que voy a poner y cómo se va a interpretar y cómo voy a vincularlo, por ejemplo, con los principios de oro. Entonces, recomendable esta guía y es muy, muy, muy buena para poder llevar a cabo interpretaciones. Inclusive, para todos aquellos que se dediquen a arbitraje, esta es una guía típica que se maneja como parte de interpretación que se les presentan a los árbitros, ¿no? En el sentido de decir, mira, la cláusula la tienes que interpretar así conforme a las guías que son, pues, las oficiales para efectos de FIDIC. Entonces, tómenla en cuenta porque es un muy buen recurso y es un recurso que se considera oficial para efectos de interpretaciones contractuales y procedimientos arbitrales y pues ni se diga en el caso de dispute boards, ¿no? Bueno, voy a pasar al tema de guías relevantes. Guías relevantes, hay una serie de memorándums que ustedes pueden también acceder. Una de las cosas que dice aquí que estos documentos se proveen gratuitamente y libre de cargo porque son muy relevantes. Estos acuerdos, digo, estos memorándum o memoranda, como es el plural de memorándum en español, lo que tienen es que dicen cómo de alguna forma orientar a los usuarios en eventos imprevisibles. Ya hubo 2 sobre COVID-19, bendito sea Dios, eso se pasó, pero todavía hay temas pendientes sobre reclamaciones de COVID en alguna forma. Pero el último, que pues, no es último de este año, pero sí de los últimos años, es el que se habla sobre también la guerra en Ucrania y los efectos sobre los contratos de construcción, que pareciera que está muy lejos, pero pues empezó a tener una serie de efectos globales en el transporte, en la industria, acordándonos de que es una zona muy rica de materiales y transporte, y es una zona compleja, entonces que nos puede llegar a impactar seriamente en nuestro proyecto. Entonces busquen esta memorándum y les puede ayudar a dar una guía. A mí me gusta también ese memorándum porque más allá del problema en sí mismo que se plantea, nos da criterios de cómo utilizar o cómo analizar algunas circunstancias que están fuera de nuestro control. Otros son las practice notes. Estas son muy interesantes para todos aquellos que se dediquen a dispute boards porque han sido los últimos 3 años. La General Counsel de FIDIC, llamada Duna, ha sido una campeona de poder manejar y mantener consistentes estas practice notes. Hay 3 practice notes, también son libres no tienen cargo, pero fíjense cómo manejan estas últimas 3, son muy relevantes. Una es
La primera, que es la que está hasta abajo, dice Practice Note 1, que es Dispute Avoidance. ¿Qué se entiende por Dispute Avoidance? Prevención de disputas. Nos cuesta mucho trabajo que los contratantes y los contratistas, cuando contratan a un DAV, entiendan qué es la prevención. Entonces, de alguna forma, estas notas prácticas ayudan a eso. La segunda es en la selección de Dispute Boards. Verán que el tema de Dispute Boards se está convirtiendo en un mercado, a veces leal, a veces desleal. Hay personas, como muchas de las que están aquí, que han hecho maestrías en España, han metido en muchos cursos, son miembros de la DRBF y que están permanentemente invirtiendo en su conocimiento de Dispute Boards. Y eventualmente hay otras personas que, por supuesto, que tienen el derecho de participar, pero que no tienen todo este desarrollo y toda esta pues inversión en su conocimiento, un poquito lo que pasa con los consultores. Entonces, lo que pasa ahora en la industria es que las cotizaciones y, por ejemplo, si tenemos a una profesionista de Perú, por ejemplo, que aquí tengo el caso de una profesionista muy querida, que va a España, se capacita, va a la DRBF, invierte en su conocimiento y de repente dice, oye, mi costo es este, y llega una persona que no ha invertido, entonces pues finalmente los usuarios se van por lo menos. Ese es un gran problema y por eso esta guía práctica. ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta para un dispute board para que realmente me funcione y sea alguien que me va a ayudar? Y la otra es cómo se preparan las decisiones de los dispute boards, la preparación y conformación de las decisiones de dispute boards. Y ahora va a salir una nueva, no estoy facultado ni autorizado para decir que va a salir, pero esperen una para después de la conferencia de Londres de 2025, en la cual se va a poder entender y vamos a poder recibir una cuarta nota de esta naturaleza. Bueno, contratos menos conocidos, pero de gran utilidad. Quisiera hablarles de tres brevemente. Uno es el libro verde de 1999 y 2021. Si tienen oportunidad, analicen el 2021. Estamos peleando, se acaba de traducir el 1999 al español. A mí personalmente, así como digo muchas cosas muy buenas de FIDIC y me encanta y lo amo, el 1999 me parece un muy mal contrato. El 2021, en cambio, me parece una belleza de contrato y quien lo lee realmente queda enamorado porque es un contrato muy fácil de manejar, muy fácil tiene casi, es un contrato con un instructivo. Y lo que era en el 1999 para obras menores, hoy se convirtió como un sustituto del libro rojo y amarillo en una forma más simplificada. Entonces, por supuesto que no estoy diciendo que no usen el verde, a mí personalmente no me gusta, se los he dicho en público y calladito y en silencio, pero el 2021 me fascina. Entonces, sigan el 2021. El otro es el turquesa, que es para obras de dragados y obras de reclamación. Y la otra es el Esmeralda, ¿no? Que es para obras subterráneas. Todos estos son libros que son especializados eh, para ciertas condiciones. Entonces, síganlos, porque, por ejemplo, me ha pasado que no conocen el libro Esmeralda y entonces dicen, cuando saben, tenemos una obra subterránea, entonces podemos decirles, claro, es uno de los mejores libros, porque además está hecho por la Asociación Internacional de Obras Subterráneas. Entonces, esto ayuda, no solamente fue FIDIC, sino fue una colaboración con la organización especializada en el sector. Y finalmente, recuerdan que les había dicho de los subcontratos. Hay subcontratos de construcción. Uno de los temas que sigue sucediendo es que estos subcontratos están hechos para FIDIC 1999 rojo y amarillo. Ahora, les debo decir que yo, en lo personal, considero que son viables y aplicables a los libros actuales. O sea, no creo que amerite una revisión absoluta. Se dice que son para los 1999, pero la verdad es que los 1999 y los 2017, me refiero rojo y amarillo, son en esencia lo mismo. No cambia el tipo de entrega, no cambia el Project Delivery System, el rojo sigue siendo rojo tradicional y el amarillo sigue siendo diseño y construcción. Entonces, el flow down de los subcontratistas funciona perfectamente igual. Entonces, yo no sería tan quisquilloso de decir solamente aplica el 99, sino puede decir que aplica a 2017 también. Si es que hay que ajustar algo, se ajusta, pero aplica sustancialmente. Una de las cosas que seguimos insistiendo y seguramente va a suceder porque nos han ya escuchado seriamente es que sean traducidos al español. Entonces, pero si tienen un contrato en inglés que puede ser un flow down, ya me tocó uno, perfectamente pueden utilizarlo. Y bueno, pues la última es que a veces me dicen, oye, yo tengo que comprar una licencia para poder usar el contrato FIDIC. No, lo que tú tienes que hacer es comprar tu contrato y ese contrato te da una licencia. ¿Tengo que pagar una licencia para mi proyecto específico?
da la posibilidad a FIDIC. FIDIC habla de una licencia personalizada. Es una licencia en la cual FIDIC autoriza a que un usuario particular para un proyecto maneje las condiciones generales, las adapte y se pueda utilizar en su proyecto. A mí, la verdad, no me gusta mucho la idea por muchas razones. Una, por el costo que tiene en sí mismo y que no tiene un valor que esperaríamos. Si ustedes ven aquí, dice, los contratos personalizados elaborados bajo la licencia no contarán con el respaldo de FIDIC y no podrán presentarse como contratos FIDIC. Entonces, pues yo entiendo perfectamente la posición de FIDIC de que ahora si yo cambio sustancialmente una licencia, entonces lo pueda promover como FIDIC, mucho menos comercializarlo. Pero la verdad es que si nos hacemos o reflexionamos, FIDIC proporciona la mejor solución en una forma muy económica y muy operativa. Es baja tu licencia, te cuesta 300, 400 euros, que no es nada en relación a cualquiera de los proyectos que tenemos, y ese te va a servir para tu proyecto, bien si le modifica las condiciones particulares. Yo la verdad creo que esto, y lo he dicho antes, esto no es un tema que necesariamente sea funcional, a alguien le podrá interesar, pero si es aquí, pues tomen en cuenta pues, todas las restricciones que tiene FIDIC y la noticia es no tienen que hacerlo. Perfecto. Entonces, comentarios finales sobre la presentación es, para poder implementar un contrato FIDIC se requiere conocer el sistema completo, esto lo hemos platicado. La pregunta relevante es, ¿vale la pena? Sí, sí vale la pena, sí, sí vale la pena, porque como ustedes ven, se tiene muchos recursos que generan disciplina, gobernanza, procesos claros y es lo que falta en la industria. Acabo de regresar, precisamente tenemos aquí amigos de República Dominicana. Agradecemos mucho a todos los que nos acompañan de diversos países de Latinoamérica. Estamos felices de que nos puedan acompañar. Y a un grupo de ingenieros deliberadamente, solamente ingenieros les pregunté, oigan, ¿qué piensan de todo este sistema que genera FIDIC, de procedimientos, reclamos, todas estas formalidades? Yo esperaba, la verdad, que me dijeran, no, pues es que son temas de abogados y esto no nos da ningún valor. La verdad es que la respuesta fue distinta. Me parece magnífico que tengamos formalidades y procesos que nos disciplinen en el proyecto, porque yo creo que nadie que esté encargado de un proyecto le interesa que las comunicaciones sean completamente pues aisladas, sin formalidades, sin procesos de ninguna naturaleza, y pues esto nos lleva a pues situaciones de conflictos, de disputas, etcétera. ¿Qué queremos? Queremos disciplina. La misma disciplina que tenemos, por ejemplo, en nuestro hogar, ¿no? Yo se los decía en esa ocasión. Nos cuesta trabajo disciplinar a nosotros mismos para despertarnos temprano, para que nuestros hijos tengan buenas hábitos. Por supuesto, a nadie nos gusta la disciplina, a nadie nos gusta la gobernanza porque es incómoda, pero la decisión de tener un proyecto mal elaborado, bien elaborado, es nuestra. Y FIDIC aporta todos estos elementos. Entonces, bueno, ya para finalizar, pues quisiera platicarles un poquito qué es lo que tenemos hoy en día. Creo que hemos crecido padrísimamente como Comas Latam. ¿Cuáles son nuestras capacidades? Pues primero, tenemos hoy en día los únicos 3 trainers latinoamericanos certificados por FIDIC de habla hispana. O sea, nuestros entrenamientos FIDIC se han multiplicado. Tenemos 2 personas en México y una en Bolivia, pero lo estamos literalmente todo esto haciéndolo para Latinoamérica. Estamos apoyando en su tratación de proyectos, por ejemplo, ayudando a contratantes a elaborar este tipo de procedimientos de contratación y hemos ayudado al BID en proyectos de esta naturaleza. Estamos ayudando en consultoría de administración contractual, en prevención y resolución de disputas y actualmente, como tal vez lo habrán visto en nuestras redes, pues tenemos 7 arbitrajes activos en 4 países con 4 instituciones arbitrales distintas. Esto, increíble, no nos habíamos dado cuenta hasta esta semana y la verdad es que nos dio muchísimo gusto, tal vez por lo que implica de nuestra labor internacional como Comad y Comadlata. Eh, Nuestra aportación al conocimiento FIDIC es precisamente algunas como hacer publicaciones de esta naturaleza, como contratos modelo FIDIC. Algunos de ustedes me han dado sus reseñas. Es un libro completamente práctico y lo que hacemos es precisamente ayudar a la generación de las mejores prácticas. Nuestra intención es que los proyectos sean exitosos, no que se generen con disputas o que tengan problemas. Y precisamente esto se da cuando conocemos los sistemas y pensamos que si ayudamos a promover los sistemas, nos va a ayudar a que se desarrollen bien los proyectos. A final de cuentas, tenemos una importante, digamos, práctica de disputas, pero somos abogados de proyecto y somos consultores de proyecto y lo que nos gusta es que los proyectos se den apropiadamente. Le había dicho aquí a nuestra querida directora de marketing que hablara sobre nuestras redes. No sé si estás por ahí, querida Liz, para que podamos, si puedes levantar la mano, por favor. Gracias.
No sé si nos puedes compartir esta parte. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Gracias, muchas gracias. Pues la verdad es que estamos muy orgullosos de que en la parte de marketing estamos apoyando a Comat Latam y Comat es un orgullo porque Roberto y su equipo estamos haciendo una labor de poder pasar todos estos temas de manera fácil, sencilla, esta difusión de FIDIC a través de los canales de YouTube que ya tenemos. Les acabo de compartir aquí en el chat una página para que ustedes puedan acceder a todos los links y canales que estamos manejando. Actualmente ya tenemos el canal también de Spotify, donde todos los webinars que va dando el equipo de Roberto, lo estamos haciendo a través ya con inteligencia artificial. Estamos sacando podcasts para hacer de estos temas algo más sencillo de comprender. Aún así, bueno, Roberto hace una labor increíble de poder transmitir todo el conocimiento FIDIC y la verdad estoy muy contenta con todo lo que estamos haciendo. También tenemos el canal de YouTube, este webinar y todos los anteriores también los van a encontrar ahí. Y bueno, Roberto, con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias, querida Alice. Todos los invitamos a que se unan a LinkedIn. En LinkedIn tenemos 3 cuentas, Comad SC, Comad Latam y la mía. En los tres posteamos cosas diferentes dependiendo de nuestra orientación. Tenemos el podcast Construyendo Derecho, que la verdad ya tenemos creo que nuestros 12 capítulos. Gracias, Liz, por haber hecho esto realidad. Y también YouTube. Entonces, los invitamos a nuestros canales. Todos estos están permanentemente disponibles para discutir, para analizar temas y para difundir el conocimiento sobre todo, que es lo que nos interesa para proyectos exitosos. Entonces, si les parece, tengo aquí algunas preguntas. Permítame, por favor, una de ellas es, eh, ¿cómo hago el match entre la decisión estratégica, el método de entrega, el procedimiento de contratación para decir que está es lo más adecuado? Querido Víctor, muchas gracias por la pregunta. Sí, fíjate que esto tiene que ver mucho con la planeación previa. Eh, una de las cosas que les ponemos, por ejemplo, en nuestros cursos son cómo vas a decidir cuál libro usar. Todos pensamos que el libro es simplemente una portada, es una serie de decisiones estratégicas muy relevantes. Tengo diseño, tengo estudios previos, están vigentes, etcétera. ¿Cómo eso lo puedo optimizar? ¿En qué tiempo? ¿Tengo compromisos para realizarlos en determinadas condiciones? O sea, todo esto implica planeación. Cuando no hay planeación, las decisiones son aceleradas. Y he escuchado en muchas ocasiones cuando dicen, es que debimos de haber hecho un diseño, un amarillo, es que debimos de haber hecho un rojo. Claro, porque lo que no hicimos es evaluar apropiadamente esos riesgos, nuestras condiciones, y hicimos el link, el match, como tú dices, entre esta decisión estratégica y el procedimiento de contratación. Entonces, cuando yo ya estoy seguro de que, por ejemplo, tengo una serie de estudios y tengo un diseño casi concluido, ese diseño está actualizado, ¿para qué utilizo un libro amarillo? O sea, no le quiero pedir al contratista porque ya le pagaría 2 veces el diseño. Entonces, esto es parte, por ejemplo, de lo que dice el libro de Procura. Y es muy relevante que esto no está desvinculado de las buenas prácticas de ingeniería de construcción. Otra cosa que vale la pena que digamos es, a veces las personas buscamos todas las soluciones en FIDIC y FIDIC no da todas las soluciones. Es un contrato, buenas prácticas, pero no se olvida de que en cada lugar hay necesidades específicas y condiciones específicas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un compromiso político de inaugurar cierta obra en determinadas condiciones, tengo que analizar si tengo el diseño, si no lo tengo, si tengo, por ejemplo, un mercado apropiado de diseñadores y constructores, o solamente tengo contratistas tradicionales, etcétera. Todos estos elementos son necesarios para poder evaluar. Espero que con esto te haya dado una respuesta de alguna forma breve. Pablo Ramón, amigo querido, ¿cómo estás? ¿Puedes mezclar una esmeralda rojo o esmeralda y plata? Yo no lo haría, sinceramente. Yo creo que uno de los temas importantes, tal vez si tú dices, si mezclarlos es utilizar varios en el mismo proyecto, sí, sí lo puedes usar siempre y cuando estén perfectamente separadas y definidas las condiciones. Si tú quieres mezclarlos como texto, pues yo te diría que no lo sugiero y si hay a quien se le ocurre, entonces yo les diría, en todo caso, siempre respeten el tipo de contrato que ustedes han elegido, siempre cumplan con la filosofía de ese contrato y no le cambien la filosofía. ¿A qué me refiero? Y una cosa muy sencillita.
El libro amarillo, por ejemplo, tiene una obligación que se llama Fitness for Purpose, que es la funcionalidad. Y muchos me preguntan si la funcionalidad es una obligación que pueden imponer en el libro rojo. Mi respuesta automática es no, porque el contratista en el libro rojo recibe un diseño que es el que garantiza la funcionalidad. La funcionalidad es que cumpla el propósito para el cual se está presentando y se va a desarrollar el proyecto. Otra cosa es la operatividad, que quiere decir que funcione desde el punto de vista de las, pues los ductos, los sistemas, etcétera. Eso es otra cosa, pero la funcionalidad es otra cosa, el fitness for purpose. Entonces, este tipo de obligaciones que se mezclan, pues realmente no generan ningún beneficio y al contrario, pueden llegar a ser motivos de muchas disputas. Entonces, creo que lo contesté, mi querido amigo, te mando un abrazo a Ecuador. Raiza, ¿existe alguna restricción en que los miembros del DAP sean de la misma nacionalidad que el contratante del contratista? Fue un caso. No, en realidad no existe ninguna restricción como tal. Yo les diría, lo único que tienen que considerar es que en muchos de nuestros países los círculos profesionales son muy chiquitos. Le voy a poner un ejemplo muy interesante que tuve hace algunos años. En México tuvimos una obra subterránea muy importante que fue el túnel Emisor Oriente y cuando empezamos a buscar DAPs, resulta ser que todos los ingenieros expertos sobre obras subterráneas habían trabajado en la misma empresa por los últimos 40 años, porque esta empresa había sido la líder de obras subterráneas en los mismos años. Cuando nos presentan la currícula, todos habían trabajado para la empresa contratista. Entonces, pues fue una situación incómoda que nunca se pudo cerrar con esas personas. Entonces, el tema es conflicto de interés o algún tipo de influencia sobre u orientación sobre las partes. Pero desde el punto de vista de nacionalidad como tal, no hay ninguna. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de muchos profesionistas peruanos que en este mercado ya tan maduro, pues actúan perfectamente en forma neutral, con partes contratantes como el Estado peruano, son capaces de ser neutrales y profesionales. Y hago la referencia a Perú particularmente por el gran boom de dispositivos que han tenido. Entonces, no hay ningún tipo de limitación, querida Raiza. Víctor, gracias por lo del libro, te lo agradezco muchísimo. En Perú, con la nueva ley de contratación de obras públicas, se ha dado impulso a contratos estandarizados como NEC y FIDIC para las obras públicas. Sí, y en fechas próximas, no estoy hablando del próximo mes, pero sí al segundo semestre vamos a tener un webinar sobre cómo se ligan este tipo de las leyes locales y las leyes de contratación con los contratos estandarizados. Hay un problema que es en la práctica que se piensa que la ley aplica supletoriamente o no, depende del caso. Por ejemplo, cuando se trata de contratos financiados por la banca multilateral que tienen contratos que literalmente están elevados a nivel de ley, no necesariamente son supletorios, pero a veces incluye la supletoriedad y a veces no se entiende la supletoriedad como tal y se entiende como que todo lo de la contratación pública aplica en forma automática. En el caso de Ecuador y Perú, tienen una increíble nueva modalidad que es dentro de las obras públicas pueden incluir contratos estandarizados. Y ahí sí tienen un reto muchísimo mayor, que es precisamente el de unir estas disposiciones administrativas con los contratos FIDIC. Y eso está siendo un reto muy interesante. Aquí tengo muchos compañeros de Perú y pues hemos tenido muchísimas discusiones muy interesantes. María Elisa, muchas gracias. Víctor, muchas gracias. Carla. Lourdes, Roxana, Rox, qué gusto saludarte. Y pues bueno, les agradecemos mucho el haber estado aquí. Gracias por estar presentes. Nos encanta poder compartir con ustedes todas estas cosas, beneficio de nuestros proyectos. Insistimos que en Latinoamérica se merece buenos proyectos y se merece pues mejores contrataciones y los profesionales que tenemos. Les mandamos un abrazo, les vamos a mandar por correo la presentación en PDF por si la requieren y posteriormente podrán, si se integran a nuestras redes, pues ver algunos otros recursos relacionados con esta presentación. Les mando un abrazo muy afectuoso, muy caluroso y bendiciones a todos. Muchas gracias.